Hola chicos, bienvenidos a un programa más en un momento en la historia. Hoy les traemos un tema muy importante, pero sobre todo de gran valor informativo a todos ustedes, futuros periodistas. Mis compañeros Diego, Fernanda y yo les estaremos comentando sobre hechos que marcaron la historia en el periodismo de los Estados Unidos. Y también les comentaremos acerca de varios periodistas que marcaron una época y siempre quedarán en el recuerdo del periodismo. Véanlo y esperemos que les guste. Bueno, colegas, yo les hablaré un poquito sobre los antecedentes de la historia del periodismo en los Estados Unidos, ya que, como ya todos sabemos, los Estados Unidos fue una colonia de Gran Bretaña durante más de 150 años, y así es como la historia de la prensa norteamericana se podría decir que se empezó a desarrollar en tierras británicas, entre 1622, fecha donde aparece el primer periódico inglés, y es hasta 1704 cuando aparece el primer periódico norteamericano, ya que a pesar que surgieron diferentes medios, los primeros editores de los periódicos fueron personas que ejercían de encargados de correos, que al mismo tiempo como impresores publicaban sin algún orden o algún manual de estilo recortes de periódicos de Londres atrasados. Pero incluso estos pequeños periódicos por publicar información irritaban a los grandes poderes establecidos en esa época. Desde su número inicial, el primer periódico en la historia de los Estados Unidos fue el Public Occurrence de Boston, quien tuvo un día de duración, el 25 de septiembre de 1690, pues inmediatamente fue prohibido por las autoridades coloniales británicas, ya que publicaban cosas que irritaban a la colonia británica. Ustedes tendrán una idea sobre qué es la prensa barata, pero realmente, ¿qué es la prensa barata? Bueno, pues yo se los voy a explicar. Este tipo de prensa fue creada en Inglaterra y su objetivo era que las personas de diferentes clases sociales se informaran de lo que sucedió a sus alrededores. Fue llevado a Estados Unidos, al estado de Nueva York, el 1 de enero de 1833, cuando Horacio David Shepard se acercó a Horace Greeley y Francis W. para crear The Morning Post. Por otra parte, Benjamin H. Day, editor de The New York Post, se valió de nuevas tecnologías como el aumento del ingreso derivado de la publicidad y de elecciones editoriales inteligentes para crear el primer periódico específicamente pensado para la sociedad. El Penny Press era considerado el más accesible, mientras que los otros costaban 6 centavos. Este tenía un valor accesible y el vocabulario utilizado era muy fácil de entender y accesible a cualquier clase social. ¿Y saben qué? Si lo comparamos con nuestra actualidad, La Teja es un buen ejemplo de lo que solía ser para esos tiempos la prensa barata. Alrededor de 1841, habían otros diarios más como el New York Herald y el New York Tribune, que también costaban un solo centavo. Todos estos periódicos eran una gran amenaza para las ediciones más costosas. Chicos, la prensa barata se caracterizaba por sus informes sensacionalistas de tragedia e inmensamente populares. La guerra entre Estados Unidos y México se convirtió en la primera guerra en recibir una amplia cobertura de los periódicos. Muchos editorialistas de la Penny Press usaban sus periódicos como tribuna improvisada para conseguir apoyo para la guerra y para escribir o destapar corrupción en temas relacionados a la política. Por otra parte, los periódicos más caros y exclusivos de Estados Unidos incluían el Boston News, el cual fue el primer periódico de publicación interrumpida en las colonias norteamericanas, y este se enfocaba principalmente en asuntos europeos. El primer periódico en ofrecer literatura, además de noticias, fue The New England Courant. The New England Journal se encargaba de reportar noticias locales de comunidades cercanas. Matthew Carey, inmigrante irlandés, empieza a reportar desde agosto de ese año acerca de los debates en la Casa de Asamblea de Pensilvania, en el Pennsylvania Herald, y se convierte en el primer reportero norteamericano político en cubrir regularmente el cuerpo legislativo. En 1791, la Carta de Derechos es adoptada, la cual garantiza la libertad de prensa de los Estados Unidos. El Acta de Supervisión es aceptada por el Congreso en 1798
y fue creada con el objetivo de prohibir publicaciones falsas o maliciosas, escrituras contra el gobierno con el fin de paralizar la crítica. A continuación les hablaré sobre un importante diario de los Estados Unidos, como lo fue el Pennsylvania Evening Post. Fue considerado el primer diario de los Estados Unidos y fue impreso por Benjamin Town. Este diario fue famoso por imprimir la primera declaración de la independencia de los Estados Unidos y muchos otros documentos históricos. El Pennsylvania Evening Post, donde se publicaba solamente 3 días a la semana, llegaba la declaración siempre en primera plana. En ese momento Tom era un activo patriota. Sin embargo, se dice que Tom fue un oportunista, ya que debido a que cambió de bando varias veces durante la guerra, dependiendo de si los británicos o los estadounidenses estaban ocupando Filadelfia en ese momento. Al final de la guerra se le calificó como un traidor de la patria y como consecuencia de esto perdió la mayoría de suscriptores y anunciantes, lo que lo llevó a tener una pequeña crisis económica, y fue cuando decidió imprimir el Pennsylvania Evening Post todos los días, lo que lo convirtió en el primer periódico diario de los Estados Unidos. Y ya luego de la evacuación de los británicos, Tom fue el único impresor que quedaba en la ciudad, consiguiendo así contratos del gobierno estatal y publicando hechos del estado, lo que le ayudó a conseguir una estabilidad económica para poder seguir rodando su diario. Enseguida les hablaremos acerca de un hecho que marcó una época en el periodismo de los Estados Unidos, la Guerra de Secesión. Esta guerra ocurrió entre los años 1861 y 1865, cuando se enfrentaban los estados del norte a los del sur, específicamente por tener diferentes políticas en lo referido a la esclavitud y al desarrollo económico de la nación. Mientras los estados del norte tenían una preferencia por la mano de obra europea y por las formas democráticas, los estados del sur poseían una mano de obra formada por esclavos negros. Fue en el año 1860 cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente. Lincoln, quien era adverso a que la esclavitud fuese permitida en unas regiones y otras prohibida, fue ante todo partidario de la unión entre todos los estados norteamericanos. Fue en ese momento que el estado de Carolina del Sur decidió retirar sus representantes del este y eligieron a Jefferson Davis como presidente, y además, este apoyaba la mano de obra por esclavos negros. Este culminó con la disolución de la Confederación del Sur y el reingreso de los estados secesionistas de la Unión 1865. En esos mismos días, Lincoln, que acababa de ser reelecto presidente y que se prestaba a iniciar una obra de reconciliación y reconstrucción nacional, fue asesinado por un exaltado esclavista. Carl Friedrich y Wilhelm Edward Gether fueron los pioneros en utilizar el telégrafo para comunicarse entre sus distantes despachos. La transmisión de señales a distancia llevaba funcionando desde 1822. La prensa hizo uso del telégrafo para enviar sus titulares prácticamente desde las propias batallas. El periodismo vivió una auténtica revolución durante esta guerra y se revitalizó gracias a la economización del lenguaje, en pos de conseguir mensajes más densos y con información sin hacer uso de una gran cantidad de palabras. Gracias al telégrafo nacieron los lead o entradillas, lo que produjo además que la guerra se polarizara. El telégrafo abastecía noticias e informes a la prensa y el ejército. El norte, una vez más, comenzó a controlar la totalidad de comunicaciones realizadas por medio del telégrafo. William Randolph Hearst, magnate de la prensa y los medios estadounidenses, quien por cierto venía de una familia adinerada. Admiraba el estilo periodístico de Joseph Pulitzer, por lo que luego de la universidad estuvo aprendiendo de él. Inspirado por el trabajo de Pulitzer, fue inventor de la prensa amarilla o sensacionalista, y a sus 23 años, Hearst creyó adecuado abandonar el aprendizaje, y con parte de su fortuna, gracias a su padre, Hearst compró el diario San Francisco Examiner, convirtiéndose en el editor del diario. 10 años después compró otro diario, el New York Journal, y fue ahí cuando supuso una pelea contra Pulitzer por el control del mercado de medios en Estados Unidos. Incluso llegó a bajar el precio de sus diarios a 1 centavo. El Journal así se convirtió en solo un año en el segundo más leído en New York,
Pero el fin de Hearst era hundir a Pulitzer y se le presentó una ocasión para hacerlo, el hundimiento del Maine. Luego de su exitoso paso en el mundo de la prensa, Hearst quiso adentrarse en la política, empezando por intentar obtener varios cargos públicos, valiéndose de todas las herramientas de las que dispuso, hasta que tuvo éxito en ser electo por el Partido Demócrata como miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos para el periodo 1903-1905. Sin duda, el personaje de Hearst fue uno de los más influyentes en la historia del periodismo, ya que se le atribuye el estilo periodístico de la prensa amarilla o, más bien, sensacionalista. Bueno, colegas, yo les voy a hablar acerca de uno de los periodistas más famosos de la época, y ese es el famoso Joseph Pulitzer. Pulitzer fue un inmigrante húngaro que llegó a los Estados Unidos, lo que hace que le dio una visión para ver la división entre los ricos y los pobres, ya que los periódicos en esa época solamente publicaban para las personas de cierta clase social, pero para él los medios deberían ajustarse a su sentido de responsabilidad social y él se veía como un defensor de ellos. Con el dinero que Pulitzer había generado al trabajar para un periódico de San Luis, compra dos periódicos fracasados y los transforma en dos exitosos diarios, como el San Luis Post-Dispatch, y luego al paso del tiempo se marchó a New York, donde compró el periódico en declive, el New York World, y le impone su propio estilo de lucha social y lo convierte en un exitoso periódico. Pulitzer hace cambios con su estilo periodístico, modificando los titulares, haciéndolos más llamativos, pero casi todo estaba bien para Pulitzer hasta que llegó William Randolph Hearst. Y es ahí donde empezaron a tener una ardua competencia. Al sentir Pulitzer la competencia de Hearst, inició una lucha en su conciencia entre mantener su integridad como periodista con sus ideales o competir con Hearst, lo cual lo llevó a tomar varias decisiones desafortunadas, como ciertas publicaciones sin tener prueba alguna, pareciéndose al estilo del Hearst, como por ejemplo el caso del Maine. Pulitzer, obligado a buscar cómo generar más dinero, se enfrentó a los niños que vendían los periódicos, obligándolos a comprar cierta cantidad de periódicos en caso de no vender ningún periódico, no les iba a volver el dinero de los periódicos que compraron. Como consecuencia de ello, los niños protestaron durante varios días y con esta su propia reputación y la circulación de sus diarios bajaron a un 50%, lo que le llevó a Pulitzer verse obligado a buscar una solución y no rebajó el precio, pero sí aceptó la evolución de los periódicos que no se vendieran. Pulitzer, sintiendo culpa de ello, ya que falló con sus principios y con la esperanza para recuperar su prestigio, donó sus $2 millones a la Universidad de Columbia para ayudar al desarrollo del periodismo del país. Pulitzer es uno de los innovadores periodistas de estas épocas y quien hasta el día de hoy se le recuerda y conmemora y honra con ponerle su nombre al premio literario de mayor prestigio de los Estados Unidos de Norteamérica. El Maine, barco estadounidense que llegó al puerto de La Habana, Cuba, en 1898, con el fin de salvar o proteger a los norteamericanos ante los enfrentamientos que había entre España y la colonia cubana. Una noche el Maine explotó y dejó unos 270 muertos aproximadamente entre marineros y oficiales. En cuanto la noticia llegó a Estados Unidos, este trágico suceso fue razón para que la prensa amarilla comenzara a sacar sus hipótesis para explicar cómo se hundió el Maine. De hecho, lo que más destacó fue las portadas del New York Journal por William Randolph Hearst, que llamó la atención de los norteamericanos y los puso en guerra contra los españoles, por suponer que aquella explosión se había dado por consecuencia de una mina puesta por los españoles. Otros periódicos como el New York World de Joseph Pulitzer repetían tal acusación, logrando que la prensa amarilla influyera en la opinión pública, y estos pedían venganza, mientras el periódico de Hearst proponía una recompensa de $50,000 a quien diera con la pista para demostrar la traición española. A consecuencia de esta noticia, el gobierno de los Estados Unidos decidió intervenir al gobierno español en tierras cubanas, logrando la huida de los españoles y adueñándose de las colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, entre varias islas más.
Finalmente, 80 años después, la Marina estadounidense aceptó al fin que el Maine se hundió por accidente. Gracias al análisis de unos expertos se determinó que todo se debió a una explosión interna. Nunca hubo mina. Bueno, y tal vez ustedes se han preguntado por qué a la prensa sensacionalista se le llama prensa amarilla. Bueno, acá la razón. The Yellow Kid, Mikey Dugan, más conocido como el Chico Amarillo, fue el personaje principal de la serie Hogan's Alley, una tira cómica de prensa estadounidense, obra de Richard F. Outcault y publicada entre 1895 y 1898. El Chico Amarillo era un niño con los dientes desaliñados y una tonta sonrisa que, vistiendo una camisa de dormir amarilla, compartía un callejón con otros personajes igualmente desarreglados. Tal fue su éxito que dio lugar al término prensa amarilla, al aparecer simultáneamente en el New York World de Joseph Pulitzer y en el New York Journal de William Randolph Hearst. La serie también es recordada en la historia del cómic por ser la primera en usar globos o bocadillos para contener el diálogo de los personajes. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Esperamos que verdaderamente disfrutaran y aprendieran acerca de la historia del periodismo en los Estados Unidos. Cualquier duda o pregunta estaremos a su disposición en unos momentos.